Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. La historia de una es la vida de todas. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Sexualidad en tu propia voz, Mujeres, por Radio Educación 96.5 de FM y el 1060 de AM. Te saludamos Ángeles Medina y Edith Rojas. Como cada semana, agradecemos tu compañía por esta frecuencia radial, también en las redes sociales, Facebook y el canal de YouTube de Radio Educación, o también quienes nos escuchan semana con semana en el podcast que está disponible en el sitio de descarga www.e-medioradio.edu.mx/sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Ustedes también nos pueden escuchar en las plataformas de iVoox y en Spotify. Aquí ustedes nos encuentran como sexprovoz.mujeres. Así es, Edith, y bueno, pues recordarles que Sex Mujeres nos brinda este espacio para que desde propia voz platiquemos con libertad de nuestra cuerpo, de la sexualidad y de las historias de vida como mujeres. En esta ocasión vamos a conversar con una psicoanalista especialista en género y feminismo sobre la importancia de la salud mental en las mujeres. Acompáñanos, recuerda que la historia de una es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, Mujeres. Comunícate con nosotras al WhatsApp 5512 33 29 15. En Facebook, @sexprovozoficial. Instagram, TikTok y X, @sexprovoz.mujeres. Las redes de contacto que acabas de escuchar están disponibles para que nos envíes un mensaje de texto o de voz. En tanto, nosotras vamos a dar la bienvenida a Sara Beatriz Berumen Acuña. Ella es psicóloga por la UAM, cuenta con estudios de maestría en estudios de psicoanálisis por la Universidad del Claustro. Es ganadora del Premio Nacional 2024 por trayectoria profesional por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC. Sara Beatriz también ha desarrollado diversos proyectos con respecto al tema del cuidado de la salud mental con mujeres. Ha laborado en diversas instituciones gubernamentales a nivel directivo en el área de psicología. Actualmente es presidenta de la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos, AC, y también directora de Capací. Muchísimas gracias, Beatriz. Agradecemos que estés el día de hoy con nosotras. Ay, gracias a ustedes. La verdad es que me siento muy honrada de participar en este programa que me parece en muchos sentidos muy interesante y sobre todo que es exclusivo para pensar, ¿no? Para darnos un tiempo para pensar como mujeres y entre mujeres, ¿no? Que eso creo que es riquísimo. Gracias. Gracias a ti, Beatriz, por haber aceptado estar aquí con nosotras en esta mesa de reflexión. Y es que en todas las etapas de nuestra existencia, las mujeres estamos expuestas a diversos cambios. Pueden ser pues las transiciones de vida, cambios familiares, personales, laborales, sociales y de la salud. Por ello es importante que estemos conscientes de nuestras capacidades de aprender, de relacionarnos con los otros
con las otras y de funcionar plenamente en la vida diaria. Y bueno, pues antes, ya con esta introducción, de una u otra manera, Beatriz, pues antes de adentrarnos en el bienestar de las mujeres, queremos preguntarte qué es la salud mental y por qué es importante atenderla, sobre todo hablando de mujeres. Fíjate que, digamos, el concepto estaría, digamos, de manera muy generalizada, como pensar en el bienestar físico, emocional, mental de una mujer y, digamos, que tenga toda una serie de condiciones que le permitan cumplir sus metas de vida. Sin embargo, esto, digamos, si lo pensamos desde ahí, pudiera ser una situación como hasta fantasiosa, ¿no? Uh-huh. Porque quien alcanza, digamos, equilibrio en todas sus áreas de vida, realmente es complejo, pero digamos que hacia allá estaría el concepto. ¿Y por qué es importante que las mujeres vivamos con una condición de salud mental? Bueno, para empezar, somos mayoría en el mundo, somos quienes movemos de muchas maneras, no solamente la economía, movemos el trabajo en muchos sentidos, la labor que realmente hacemos de cuidados es algo que ha impactado a la humanidad desde que se inició el patriarcado. Desde ahí. Y es que precisamente ahora que tú traes a colación el tema de el patriarcado y que sí, efectivamente, estamos en una sociedad bajo el contexto, ¿no? Patriarcal y este mundo en el que vivimos y sobre todo esta ideología machista y también androcéntrica, podríamos decir que acarrea estos problemas de salud mental a las mujeres porque se puede suscitar por los roles, ¿no? Podríamos empezar desde ahí, desde este trabajo que se nos asigna desde que somos muy pequeñas, ¿no? A los cuidados, porque ya sea que si tú eres la hermanita mayor y si papá y mamá tienen que salir a trabajar o son otros factores, otro contexto en el que tú vives, como hermana mayor, pues te toca cuidar si tienes más hermanitos, ¿no? O incluso de un familiar. Entonces tenemos esta parte de los cuidados, pero también está la parte de la sumisión y la doble jornada, la sobrecarga. Entonces, ¿cómo a partir de estos roles que jugamos las mujeres, de estas labores que hacemos, qué impacto puede generar en nuestra salud mental? Bueno, yo quisiera hacer una acotación. La verdad es que dime qué padecimientos tienen las mujeres y te diré qué sociedad y en qué mundo estructuralmente violento está viviendo. Es decir, todos los padecimientos mentales que hoy vivimos no están aislados de las condiciones que una sociedad hace o empuja para que una mujer pueda tener ciertos padecimientos mentales. ¿Cómo cuáles? Bueno, en México es muy frecuente que las mujeres padezcamos de ansiedad y de la llamada depresión. Eso es así como, y violencias. Y aunque no es una condición, digamos, que pudiéramos decir como un trastorno mental, sí es cierto que las mujeres actualmente estamos llenas de violencias, y las violencias, no hay una sola violencia que alguien viva en la que no se viva violencia psicológica y por tanto emocional. Entonces, lo que quiero decir con esto es que prácticamente todas las mujeres estamos viviendo de alguna manera con alguna afectación en nuestras emociones y a veces, en algún sentido, pues nos llevan a esas situaciones tan marcadas como la depresión, como ¿podría entrar también el estrés crónico? Pero por supuesto, el estrés crónico está prácticamente que alguna mujer que me está escuchando diga que no lo padece, por ejemplo, ¿no? Yo creo que este asunto de a veces negar
este tipo de enfermedades mentales, porque son eso, enfermedades mentales, tanto la ansiedad como el estrés, como la depresión. Por supuesto tiene que ver con la estructura de las mujeres, es decir, estas violencias a las que nos enfrentamos de una u otra manera nos han hecho resistir, ¿no? Y muchas mujeres, yo recuerdo, por ejemplo, a veces dicen, es que esas son ideas, ¿no? El que te sientas de esa manera son tus ideas, o sea, como que vamos minimizando y también normalizando este tipo de situaciones, como ya se me va a pasar, y a veces hay cosas que no se pasan, es decir, la ansiedad puede irse incrementando hasta el momento en que eso te genera otros problemas, ¿no? ¿Por qué sería importante en este sentido el reconocernos nosotras como mujeres con este tipo de problemas o de enfermedades? Porque si nos pasamos la vida resistiendo a ellas y normalizándolas, pues va a ser difícil atenderlas también. Bueno, yo antes que otra cosa quisiera ubicar algo, y por eso comenzaba con esta connotación social. Hablar hoy de enfermedad mental en las mujeres es psicopatologizar los estados en los que las mujeres viven. Y justo esa ha sido toda una serie de controversias que tenemos en nuestros ámbitos SIC, porque si bien es cierto que la psiquiatría ha condenado al tema de enfermedad, vamos ubicando que quizás no son enfermedades, sino que son más bien síntomas que ha ido produciendo la misma sociedad a partir de que, ¿por qué una mujer? Quizás sea yo un poco más clara si pongo un ejemplo. ¿Por qué una mujer llega a un estado de ansiedad o de depresión? Bueno, pues resulta que aquella mujer está colmada de trabajo, no solamente en el que le pagan, sino en el que hace fuera. Independientemente de la edad, porque también tendríamos que ubicar cuáles son las condiciones mentales de las mujeres a partir de la edad. No es lo mismo. Uh-huh. Resulta que no tiene dinero que le permita tomar libres decisiones. Resulta que por ahí tiene toda una condición de idea romántica sobre el amor. Digo, estoy tomando, por ejemplo, claro, estas tres condiciones que tienen que ver con situaciones sociales y que si tú te das cuenta, pues no estamos hablando de una condición ni corporal, ni de que el cerebro tenga algún trastorno, sino que más bien esas condiciones sociales provocan toda una serie de situaciones y síntomas en las mujeres que las alteran mentalmente. Te prometo que si todas esas situaciones cambian, normalmente las mujeres viven un poco más tranquilas. Hoy pensar en la patología de las mujeres creo que es un tema de revisión profunda, porque si no, seguimos siendo las locas, las que imaginamos cosas, las que provocamos toda una serie de situaciones que lamentablemente son producto de violencias estructurales. Entonces, claro, yo ahí sí difiero un poco de pensar esta situación. Y la pregunta que me hacías en relación a que las mujeres debamos de tomar conciencia. Ajá, porque era importante tratar este tipo de síntomas, ¿no? Para evitar pues llegar propiamente a una enfermedad, digámoslo de esa manera. Claro. Bueno, ¿por qué es importante? Porque eso lo más seguro es que vaya acumulándose. Hay investigaciones muy interesantes que hablan de que normalmente para que una mujer tome algún tipo de ayuda emocional es porque el origen de esa situación se dio casi 12 o 13 años antes de que empiece a hablar. O sea, estamos hablando de periodos muy largos en donde las mujeres, yo más que decir que hay un padecimiento, vivimos en una situación de dolor que me parece que es importante atender, ¿no?
Una condición que impide eso muchas veces es que a las mujeres nos han estereotipado para aguantar, nos han estereotipado para decir, es que eso es una locura, no te pasó nada, te violaron, no pasó nada. O el silencio y la complicidad, a veces en los ámbitos de trabajo, en cuanto a las formas de maltrato que se pueden dar dentro de la familia, en la calle o en cualquier lugar. Y una mujer que está viviendo una situación desde esa condición, aguantarla, imagínate, ¿no? Que esté pensando, bueno, es que está bien, ¿no? Mi superior me grita, me agrede, hay violencia pasivo-agresiva y a veces manifiesta, pero no puedo decir nada porque si no me va a correr, por ejemplo, ¿no? Aguantar. Entonces, pongo este ejemplo de por qué a veces las mujeres tardan tanto tiempo en inclusive identificar que están viviendo con malestar, asumir, porque una de las cosas que llega a pasar ahí es que hay situaciones de represión, de negación, de olvido, de distracción, ¿no? Hay mujeres que dicen, por ejemplo, cuando yo he trabajado con mujeres que han vivido algún tipo de violencia sexual, dicen, es que yo lo viví de niña y era un tío, un primo, en fin, alguien cercano. Y cuando yo no sabía que eso estaba mal. Uh-huh. Y resulta que están acudiendo a terapia por esa situación, ya que van asimilando, ya que van teniendo ciertos recuerdos, hasta que tienen 40, 50 o 60 años. Uh-huh. Y yo creo, Betty, que es justamente por otros síntomas que se desencadenan y que tienen que ver ya con el estado físico, ¿no? Nuestra salud física, es decir, si hay alguna enfermedad que detectaron. Ahora, estos ejemplos que tú pones me hace pensar en las mujeres que son madres y que ya pues son adultas, en que sí se minimizan muchas cosas, inclusive si hay pues un maltrato por parte de los hijos, de las hijas, del propio marido, de la familia, por el hecho de este estereotipo de qué es ser buena madre y qué es ser mala madre, ¿no? Entonces, las mujeres por estar cumpliendo siempre con el yo puedo, no me quejo, yo aguanto, es que es eso, me tengo que aguantar porque pues así me tocó y así son mis hijos. Entonces, ese aguante te va llevando, ¿no? A que ya exista un problema físico, además del problema de la salud mental. No sé si ese también puede ser un factor para que pues las mujeres nos esperemos tanto en acudir, en atender nuestras emociones. En un programa que hicimos a principio de año de la salud de las mujeres, no como un propósito, sino como un hábito, que siempre que aprendamos, y este es el objetivo también de Sex Mujeres, insistir en que el cuerpo nos habla, nos dice cosas, y si empezamos también a minimizar esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones, es como el ejemplo que vas llenando el costalito, ¿no? De piedras, lo vas llenando, va a llegar un momento en el que o se te rompe o ya no cabe ni una. Entonces, eso aunado y que tiene que ver con la violencia, ¿no? Las violencias a las que estamos sujetas las mujeres desde nuestro ámbito privado, que es nuestro hogar. Llámese si tenemos una familia propia o ya vivimos con la familia nuclear, pero se desencadena todo este tipo de violencia, sea física, sexual, violencia laboral, todas las violencias que pues ya hemos conocido, hemos estado abordándolas y que son las causas principales. Y aquí también hemos dicho que el feminismo ha luchado por visibilizar esas violencias. Hay violencias que ahorita tienen nombre, que antes pues las pasábamos desapercibidas, pero ahorita ya se están nombrando, ya se les está conceptualizando.
y estamos por esa lucha de erradicarla y de reconocer que todo tipo de violencia te puede generar un trauma, ¿no? Entonces, si ese trauma no es atendido, ¿qué puede pasar más adelante en la vida de las mujeres, en nuestro desempeño sobre todo, y llegando a una edad adulta? Hablemos ya. Yo creo que este es un temazo. Los traumas no solamente se dan en la infancia, se pueden dar en cualquier momento de la vida. ¿Qué es un trauma psíquico? Es un dolor que un evento, una condición te produjo y va a crear toda una serie de condiciones emocionales en tu vida. Y bueno, aquí hay algo también muy importante, retomando un poquito lo que mencionabas, de bueno, todos estos síntomas físicos que alguien puede tener. No solamente hay que pensar en los síntomas físicos, sino en toda una serie de avisos de tus emociones y de tu mente que te están diciendo por aquí no está. ¿Qué? Por ejemplo, algo que te haga sentir incómoda, algo que te haga sentir que eso no debe ser para ti, algo que te haga sentir dolor, enojo, sorpresa, de esas sorpresas que no nos agradan. También, ¿por qué no decirlo? Cuando escuchamos palabras que sabemos de antemano que están resonando en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas, y que dices, ay, espérame, ¿no? Algo aquí no está bien. Y que te esté causando una serie de malestares y que estés generando una irrupción en tu vida emocional, que te traiga recuerdos, que te genere, ahí sí, algunas sintomatologías físicas. Hay dos cosas importantes. Cuando tú sabes que tienes algún malestar físico que no es de origen biológico, porque ya fuiste a atenderte al médico, pero eso persiste, ahí te está diciendo que es necesario acudir a una especialista que te permita atenderte, que te permita hablar. Y es cierto, esta situación de minimizar algún estado emocional en las mujeres, lo que pasa es que se hace progresivo. Y tarde o temprano, es como si metiéramos debajo de una alfombra un poquito de polvo. Aparentemente no lo veríamos. Claro. Sin embargo, ahí está. Está presente. Es un chipote, ¿no? Vamos a seguir conversando con Betty, pero antes vamos a hacer una pausa para escuchar Tempestad en las mareas de Audrey Funk. Levanto la vista, espejo, no me mientes. Tengo la verdad entre los dientes. Me golpeé con un poco de verdad al meditar y respirar. Tantas cosas que corregir, optar y decidir. Es el mal carácter, la histeria reprimida, rechazo a la codicia, pavor a mi avaricia, miedo a mi misma personalidad paranoica, en algunos casos muy estoica. Bipolaridad autodiagnosticada, nadie entiende mi paciencia caducada y tengo que seguir andando, derrochando un mar privado de llanto, dando vueltas a las ideas, tempestad en las mareas y tengo que seguir andando y debo de seguir cantando, sea bueno o sea malo, tengo que seguir y tengo que seguir andando y debo de seguir cantando, sea bueno o sea malo, tengo que seguir. Reprimir mis
placer con felicidad. A quien engaño no siempre es bienestar. Son pendientes pronunciadas que agotan dentro, destruyen entraña y rompe siempre la capacidad de calma. Pagando el karma acumulas la jornada. Trabajo doble espiritual te sanas. Meditas cada acción que emanas. Te hermanas con tu dolor y gritas callada. No está mal el lado oscuro de tu alma. Conectando los dos polos, la batería recargas. Y tengo que seguir andando, derrochando un mar privado de llanto, dando vueltas a las ideas, tempestad en las mareas. Y tengo que seguir andando, y debo de seguir cantando, sea bueno o sea malo. Tengo que seguir, seguir, seguir. Y tengo que seguir andando, y debo de seguir cantando, sea bueno o sea malo. Tengo que seguir, seguir, seguir. Dentro y fuera están las respuestas, son sentidos siempre alerta. Corazonada representa sistema reflexivo que das y entregas diferentes maneras. Si das paz, paz conseguirás. Si das caos, caos recibirás. No está mal, aprende la señal. Todo se acomoda siempre en su lugar. Es correspondencia entre mis actos y los hechos. Es ambivalencia entre lo que has hecho y no has hecho. No es el hilo negro, solo es respeto. Y tengo que seguir andando, derrochando un mar privado de llanto, dando vueltas a las ideas, tempestad en las mareas. Ustedes escucharon Tempestad en las mareas de la activista, filósofa, poeta y cantante de rap femenina Audrey Funk. Los invitamos a que ingresen a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sexprovoz Oficial, en X, Instagram y TikTok como sexprovoz.mujeres. También pueden escribirnos a través del WhatsApp 5512 332915. Y bueno, pues seguimos aquí en compañía de Beatriz Berumen, psicóloga, psicoanalista, directora de Capací y presidenta de la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismo AC, conversando con ella de lo fundamental que es hablar de salud mental, en especial de la salud de las mujeres. Betty ya nos hablaba sobre esta importancia que tiene el tema de la salud mental, y también no confundirla o con estos estereotipos que de una u otra manera en muchas ocasiones a las mujeres nos hacen pues no llegar a reconocer este tipo de problemas que podemos estar enfrentando, ¿no? Tratar de invisibilizarlos dependiendo del contexto también en el que vivamos, no solo el contexto, sino también la edad de las mujeres que están enfrentando estos temas de salud mental. Pero algo que nos decías también fuera del aire, pues es que es relevante, sí, hablar de cómo no confundir este asunto de la violencia, de la salud mental de las mujeres con otros síntomas que pudieran ser, y poner especial atención a lo que nosotros estamos sintiendo. Sí, lo que yo quisiera connotar acá es primero que el tema de la salud mental no debe ser un tema de aislamiento. ¿A qué me refiero con esto? A pensar meramente que las mujeres debemos de reconocer lo que nos está pasando y con eso acudir a un servicio de ayuda. Eso no es cierto, en primera, porque muchas veces el reconocer estas cosas implica que tengas información y una educación, cosa que en México no se ha dado en el sentido preventivo, ¿no? O sea, en México, lo lamento mucho, la verdad es que la mayoría de las personas, no solamente las mujeres, pero hablando de mujeres, nos es difícil reconocer que algo nos está pasando, si no es que has tomado a lo mejor algún curso sobre algo sobre que ahora está como muy de moda, ubicar cuáles son las emociones. Y pareciera ser que, o cómo detectarlas, ¿no? Y eso, bueno, es algo que apenas se está haciendo. Pero en realidad una mujer no debería, y hablo para todas, ¿no? Y aquí está el tema de sororidad. Si tú ves que una mujer
cambió su estado de ánimo, si tú ves que una mujer te está diciendo constantemente que está cansada, no importa si es tu amiga, tu prima, tu hermana, tu suegra, alguna mujer que tiene un lugar de autoridad en donde tú trabajas, bueno, ahí te está hablando de que algo le pasa. Y a veces, sobre todo, por ejemplo, en el tema del enojo, voy a hacer una connotación al respecto. A las mujeres, ¿cómo era aquel dicho? Calladitas nos vemos más bonitas. Bueno, en realidad, ni calladitas, eso no nos hace bonitas, ¿no? Para empezar. Bonitas somos todas ya por existir. Pero hablando del enojo, para las mujeres, porque además también las emociones tienen género, o sea, se les ha hecho toda una connotación de género. Entonces, una mujer que está enojada, en realidad, muy probablemente esté deprimida, esté triste, esté cansada, ya está harta quizás de la autoexplotación y explotación y el rol en donde hay una sobrecarga de trabajo. Y por supuesto, ¿no? A veces cuando ponen límites las mujeres y tiene que hacerlo gritando porque si no, a veces no son escuchadas. Entonces, ahí me parece que las mujeres podemos tener un referente de nuestra cotidianidad que nos hable de cómo estamos. Y la otra, no es un tema, no debe ser un tema aislado. Las mujeres, desde esa condición sorora, también me parece que debemos de aprender a acercarnos, a entender las razones de las mujeres, a dialogar. Y con esto no quiero decir que todas seamos amigas y eso. No. Estoy hablando de que en medida que las mujeres vamos aprendiendo a decir, oye, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás, vecina? ¿Cómo estás, familiar? ¿Cómo estás? ¿No? Eso nos va a permitir abrir lazos de confianza y sí ubicar que hay un soporte, ¿no? A lo mejor los cariños se dan también, ¿por qué no? Pero hablando de salud mental, cuando tú como mujer, aunque esa persona no sea tu amiga, e inclusive que puedas tener algún tipo de diferencia, te acercas, hablas, tú misma estás aprendiendo a ser tolerante y entender que hay estados emocionales en otras mujeres que tú misma has vivido, quizás, porque eso es lo que nos coloca como espejos. Las mujeres tenemos cargas emocionales, no quiero decir muy parecidas, pero sí por las mismas causas. Claro. En el sentido de perspectiva de género, ¿no? Y ahí es en donde una debe decir, oye, por ejemplo, ¿no? Esta cosa de que se nos ha incrustado gracias al patriarcado y que no hay que creer es las mujeres juntas ni difuntas, eso no es cierto. Las mujeres hacemos y podemos crear muchas cosas juntas. Somos maravillosamente capaces de establecer buenas relaciones y empezar a decir, bueno, la puedo apoyar con esto, me pueden apoyar con eso, porque también, ¿no? Ese intercambio sororo es súper importante para el tema de salud mental. A veces también está como el mito de que las mujeres somos envidiosas, de que, oigan, no, que al contrario, ¿no? O sea, si una mujer sale adelante, está haciendo cosas que hacen que brille, eso es un espejo para nosotras. O sea, no debe ser una amenaza. Al contrario. Aprender de ese ejemplo. Y también aprender a aceptar la ayuda, ¿no? Porque esto que dices es muy importante en cuanto a este espejo y esta sororidad que debe de haber en las mujeres, porque efectivamente yo creo que en distinta medida, pero todas enfrentamos como los mismos problemas o estamos expuestas a un contexto, sobre todo externo, que perjudica también nuestra salud mental.
Y rápidamente les voy a comentar que en alguna ocasión con una compañera con la que viví hace varios años, era evidente que esta mujer estaba enfrentando un asunto de violencia por parte de su novio, ¿no? Pero ella se quejaba con su familia y su familia le decía que era normal, ¿no? Porque pues ella le decía, una vez escuché una conversación y su papá y su mamá le decían, es que él hace esto pues porque tú no lo atiendes bien, pues porque tú no te vistes más adecuadamente. Adecuadamente y demás. Entonces ella pues realmente estaba en una situación compleja. Yo hablaba con ella, la veía y le decía, es que independientemente de lo que diga tu familia, tú puedes ir, porque su familia además vivía en otro estado. O sea, vivíamos en una residencia para mujeres, ella estaba compartiendo cuarto conmigo en ese momento. Y decía, es que tú puedes ir al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, eso que estás viviendo es violencia. Pero fue tanto a lo mejor la manera en la que yo le decía, porque yo la veía mal, decía, si quieres yo te acompaño a un taller o vamos y demás, que ella terminó alejándose de mí, porque era como sentir pena por lo que estaba pasando y vergüenza conmigo, ¿no? Porque ella no podía hacer nada, ella decía, porque su familia, que no estaba aquí en la Ciudad de México, sino que estaba en otro estado, no se lo permitía, ¿no? Entonces, a veces también hay que aprender a acercarnos a estas mujeres para brindar el apoyo, pero también como una persona que estamos enfrentando algún tipo de estos problemas, pues tenemos que aprender a aceptar esa ayuda, ¿no? A no sentir vergüenza, porque todas en algún momento de la vida enfrentamos ese tipo de situaciones, ¿no? En mayor o menor medida, ¿no? Y que alguien se te acerque para ofrecerte un taller no quiere decir que te está juzgando, sino que se reconoce en este asunto del espejo, se reconoce como alguien que en algún momento necesitó de ello y te lo está ofreciendo, ¿no? Sin embargo, creo que a veces entre mujeres pues es difícil reconocer incluso estas situaciones, ¿no? Sobre todo estos problemas de salud mental que tenemos a veces por cuestiones externas, no propiamente internas, ¿no? Claro. Yo estoy en completo acuerdo. El tema de la salud mental no es un tema aislado, es un tema social. Y tenemos que empezar a ubicar que la salud mental de una sociedad depende en mucho de todas las condiciones biopsicosociales que se estén presentando para esa mujer. Es decir, no es lo mismo vivir en Suecia, ¿no? Y ubicar, porque una mujer sueca no tiene las mismas condiciones y padecimientos mentales que una mujer mexicana. Bueno, pues ya por ahí podemos empezar a ubicar a qué me refiero. Pero bueno, retomando un poquito este tema, yo quiero decir que cualquier mujer que viva violencia, en primer lugar, nunca se crean el cuento de que es porque tú provocaste, porque no haces la comida, porque no te vistes de tal manera. No es cierto. Las mujeres no somos responsables de la violencia que vivimos. Las personas responsables de la violencia son quienes la ejercen. Tan, no hay más. Es decir, tú no eres responsable de la manera en la que alguien se comporta, porque ahí tenemos que empezar a separar las condiciones emocionales. Una persona que es agresor, tiene que hacerse cargo de su propia violencia. No cuando en el discurso de una familia, en el discurso social, es que tú, porque tú no haces o porque tú haces, lo que estamos haciendo es culpabilizar a una mujer de los temas de violencia, cualquiera que sea, si porque te miró, si porque te dijo, si porque cualquiera, la persona responsable es quien hace esa violencia, nada más. Ahora, ¿cómo acercarnos a otras mujeres? Porque de alguna manera ese es el tema. Muchas veces pensamos que ayudar es
proporcionar. Y no es así. Cada mujer está viviendo condiciones diferentes. Y como cada mujer está viviendo condiciones diferentes, más bien hay que empezar a decir, oye, yo noto que tú tienes dolores de cabeza muy seguido, que esta relación no te está haciendo bien. ¿Qué crees que necesitas tú para poder solucionar esto? Uh-huh. O sea, y cambiarlo. Las personas, de alguna manera, con una pregunta lo que estamos haciendo es invitarla a pensar sobre cómo está esa persona, y quizás si no había identificado cómo estaba, sí tiene la posibilidad de empezar a pensarlo a través, y además saber que hay alguien que está ahí presente para mí, que a alguien le está interesando lo que a mí me está pasando. Y a generar confianza, ¿no? Que esa persona tenga confianza en mí para que me pueda platicar lo que le sucede, ¿no? Justo es la manera, la forma en la que nos acercamos a esa mujer. Y ahora que tú nos dices que cada persona se haga pues responsable, ¿no? También de sus propias violencias y acciones, se me viene también a la mente cómo hay mujeres que son culpabilizadas por el hecho de decidir de su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que deciden abortar, uh-huh, y que no hay un seguimiento también, un acompañamiento para pues poder arreglar o trabajar ese tema, ¿no? De que si tú lo decidiste, pero no es solamente dejarlo ahí, sino todo un acompañamiento. Y eso a mí me parece que es fundamental hacerlo, porque no sé si ya lo había platicado aquí en un programa, que tengo amigas, ¿no? Que han tenido que abortar por múltiples factores, digo, en diferentes circunstancias, y que quienes lo hacen en una asociación o quienes lo hacen en el sector público, ¿no? Entonces, eso sí, en el sector público la atención es buena, pero no hay un acompañamiento. Y ya en el sector privado sí lo hay, ¿no? Incluso terapeuta, el tiempo que tú lo necesites, etcétera. Pero también como estos temas o incluso los cuestionamientos hacia las mujeres que sí padecen algún trastorno, por ejemplo, ¿no? Siguen siendo cuestionadas y las culpabilizan por ese trastorno que llegan a presentar. Eso también es otra cosa que, si de por sí las mujeres traemos ya cargas emocionales, sociales, culturales, etcétera, todavía cuando nos abrimos y decidimos decir que tenemos algún trastorno de nuestra salud mental, ahí también viene la marginación, ¿no, Beatriz? Ese es otro tema que si de por sí me está costando trabajo atender mi salud mental, entonces platicarla se vuelve pues también complicado, ¿no? Porque sigue este sesgo, esta marginación, o incluso hasta los tratamientos mal abordados, por ejemplo. Pero, ¿qué te parece si ahorita regresamos con eso de lo que acabo de plantear? Y vamos a hacer nuestro segundo corte musical. Ahora las queremos dejar escuchando a Geo Equiwa con Pajarito.
¿quién me va a ayudar? A mí me asusta el cielo cuando no para de llorar, 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 llorar. Ay, vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela sin cesar, que si alguien está perdido se hallará con tu cantar. Pa' volar hay que cantar, pa' volar hay que cantar, hay que cantar, hay que cantar. Escuchábamos Pajarito de Geo Equiwa, una música originaria de la Ciudad de México, docente y gestora con 15 años de trayectoria. Y bueno, pues seguimos aquí conversando con Beatriz Berumen Acuña. Ella es psicóloga y psicoanalista. Y antes de entrar a este segundo corte musical, pues ya hacía Edith esta reflexión respecto a las mujeres que de una u otra manera terminan con un trastorno por esta situación que representa también el aborto. Volvemos al asunto de todos los factores externos que interfieren en la salud mental de las mujeres, pero que además están atravesados también por políticas públicas, ¿no? O por servicios de salud, incluso por las propias creencias de algunas personas, llámese médico, familia, amigos, amigas, que de una u otra manera pues afectan a las mujeres. Claro. Bueno, hay algo que yo quisiera ubicar en relación al aborto. La situación de aborto, no solamente, el aborto es la última escena que vemos, pero antes, una mujer muchas veces que queda embarazada es por tener una condición de complacencia hacia la pareja que no quiso ponerse el condón. Y ahí hay un acto, digamos, de ceder, y es en donde muchas veces se ve ese estereotipo de género, esa condición y esas categorías en las que nos han enseñado a ser sumisas, como si nuestro cuerpo quedara al final. Las mujeres a veces también, porque son obligadas a tener una relación sexual que no desean, también quedan embarazadas. Bueno, ya esa es una primera violencia. Un siguiente momento de violencia es cuando sabe una mujer que está embarazada y cuando empieza con todas las ansiedades y todas las preocupaciones y todas las angustias de qué va a hacer con ese embarazo. Y normalmente lo vive sola. El siguiente, pues obviamente es encontrarse ante una serie de situaciones cerradas en cuanto al tema de el aborto, porque muchas veces las personas especialistas no tienen esta sensibilidad de evitar juzgar, criticar y culpabilizar a quien vive el aborto. Entonces, hay una situación emocional en las mujeres que viven aborto que no solamente lo podemos pensar de manera aislada. Y luego otra cosa que tocamos antes de ir al corte es por qué las mujeres en un momento dado somos estigmatizadas en relación a nuestra salud mental. Mujeres que viven algún trastorno severo y que entonces, bueno, efectivamente eso implica para ellas, estamos hablando de una situación de esquizofrenia, por ejemplo, que no les den trabajo, que las aíslen, que el Estado y otras personas vivan, juzguen y tomen decisiones por ellas. O sea, un montón de cosas que sí me parece que debemos de visibilizar, no solamente en un hecho, sino en todo. Todo lo que pasa supuesto. Antes, durante y después. Bueno, Beatriz, queremos agradecer
tu presencia aquí en Radio Educación, en especial en Sex Mujeres, por habernos acompañado, por abordar este tema de la salud mental en las mujeres, que esperamos que podamos hacer un segundo programa para abordar estos otros trastornos, ¿no? Y cómo las mujeres también somos estigmatizadas. Y pues solamente decir que desde el feminismo, la salud mental en las mujeres no solo es un bienestar individual, sino un acto político y de justicia social. Entonces, ahí lo dejamos. Creo que podemos hacer otro programa con este tema, ¿no? Que sea un asunto político y de justicia social. Y por lo pronto, antes de despedirnos por completo de nuestra audiencia, queremos invitarlas a escuchar nuestra sección Mujeres en la Historia. Mujeres en la Historia. Voces de ayer y hoy que desafían al tiempo. Me llamo Bartolina Sisa. Soy mujer aymara. Nací en el altiplano de Bolivia, donde la vida siempre fue dura, pero nunca resignada. Desde muy niña entendí cómo funcionaba el mundo para los nuestros. Trabajar sin pago, obedecer sin derecho a preguntar, bajar la cabeza para no ser castigados. Así trataban a mi pueblo los españoles. Y también así esperaban que viviéramos para siempre. Yo no acepté eso, por eso me levanté. Junto a Juliana Paza, Tupac Katari, mi pareja, organizamos a las comunidades. Yo reunía a la gente, coordinaba campamentos, cuidaba el alimento, sostenía la comunicación y ayudaba a tomar decisiones colectivas. Pero de eso casi no se habla, porque cuando una mujer participa en la organización, la historia suele callarla. En 1781 cercamos la paz, resistimos el hambre, acompañamos la lucha. No estábamos pidiendo favores, sino defendiendo nuestros derechos. Queríamos que terminaran los abusos y recuperar lo que nos habían quitado. Queríamos vivir con dignidad. A los españoles no solo les inquietaba la rebelión, les incomodaba profundamente ver a una mujer indígena al frente de la resistencia indígena. Por eso la violencia contra mí fue distinta. Fui capturada por traición, me encerraron, me golpearon, me humillaron, querían quebrarme, hacerme hablar, obligarme a negar lo que habíamos construido juntas y juntos. No lo hice. Entonces decidieron matarme, de una forma que sembrara miedo. El 5 de septiembre de 1782 me sacaron a la plaza pública. Me ataron con una cuerda al cuello y a la cola de un caballo. Me arrastraron ante la gente. Querían mostrar lo que le hacen a una mujer indígena que no se somete. Después me colgaron hasta que mi cuerpo ya no resistió. Pero la tortura no terminó ahí. Mi cuerpo fue cortado. Mi cabeza y mis manos fueron exhibidas en distintos lugares donde habíamos luchado como pueblo. No era solo un castigo, era también una advertencia, un intento de enseñar obediencia a través del terror. Eso fue la colonia, y esa fue su forma de imponer orden. Después, intentaron borrarme. Hablaron de otros, escribieron nombres de hombres, redujeron mi historia a la de la esposa de, como si yo no hubiera estado, como si mi palabra no hubiera contado. Hoy mi nombre se recuerda porque en mi honor se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Para decir algo claro, la violencia contra nosotras no fue un error, fue un sistema. Yo soy Bartolina Sisa. Fui mujer, fui indígena, fui rebelde y sigo viva en la memoria de los pueblos y las personas que todavía resisten. Escuchamos esta sección Mujeres en la Historia a cargo de Michelle Solano, en esta ocasión sobre Bartolina Sisa, líder aymara y heroína de la resistencia indígena. Y bueno, pues ya nos queda únicamente despedir
a Beatriz, que nos ha acompañado en este día. Te agradecemos mucho, Beatriz. Esperamos que pronto puedas estar nuevamente con nosotras, pues aquí hablando de algo sumamente relevante en la vida de las mujeres, que es la salud mental. Muchas gracias, un placer de haber compartido con ustedes este momento, y sobre todo un placer para todas las mujeres que nos escuchan. Ninguna está sola. ¿Nos puedes dar tus redes de contacto, Beatriz? ¿Dónde podemos encontrarte? Nos pueden contactar a través del WhatsApp 55 34 78 98 87, y también nos pueden contactar a través de la página de Facebook que se llama Capaci. Muy bien, pues bueno, estos números y estas redes las vamos a poner en nuestra página, así es que estén pendientes de ello. Mientras tanto, pues ya hemos llegado al final de este programa. Queremos agradecer su escucha en esta charla entre mujeres. Recuerden que tenemos una cita el martes a las 22 horas por el 1060 de AM y el jueves a las 20:30 horas por el 96.5 de FM. Estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Ángeles Medina. Hasta la próxima. Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad. Tú decides. Sex Mujeres. Transforma tu mundo. Música de identificación Yarden Saxophone. Participamos Guillermo Lagarda, Michelle Solano, Guille Bernal, Fernando Rojas y Frida Altamirano. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.